pueden tomar asiento. Me presento, mi nombre es Yani. Cuando sea grande, quiero ser maestra pastelera. Para los que me conocen, muchas veces me presento de esa manera y causa gracia. Digo, cuando quiero ser grande, ¿no? Considero que todavía me falta seguir creciendo. Y además, me encanta cocinar. Disfruto mucho esto de cocinar y ver a la gente degustar lo que yo hago, ¿no? Me encanta. Y a pesar de que me guste cocinar y todo, estoy a dieta, sin harinas, estoy conflictuada con eso, porque me encantan las cosas dulces y me gusta el bizcochuelo. ¿A quién no le gusta el bizcochuelo acá? ¿Qué querían en Chile, no? No sé si en Mendoza también, en Perú puede llegar a ser, ¿no? ¿Me gusta el bizcochuelo? ¿Sí? No. ¿Me gusta el bizcochuelo? Toda la variedad. ¿Me gusta el bizcochuelo? Por supuesto, olvidate. Bueno, genial. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, cuáles ingredientes son elementales? ¿Cuáles 3 ingredientes serían elementales para hacer un bizcochuelo? Harina, huevo y azúcar. ¿Alguien más? Leche. ¿Todos? Podría llegar a ser, no sé, capaz que le guste, no sé, otro panificado, un pan casero, por ejemplo, ¿no? También necesitamos ingredientes para hacer, ¿no? La masa de lo que va a ser el futuro bizcochuelo o el futuro pan, ¿no? En este caso. Pero antes de continuar, necesito que me ayuden porque, como saben, el mes pasado cumplí años y vengo con esto de perder un poco la memoria. Y necesito que me guarden una palabra para el final porque seguramente me lo voy a olvidar. Y necesito que guarden en sus memorias la siguiente palabra: oportunidad. Después se las voy a preguntar porque seguro me voy a olvidar. Guarden, por favor, esta palabra y me ayudan en esta reflexión porque voy a necesitar de su ayuda. Entonces, lo siguiente dice esto, que necesitamos ingredientes que componen una masa. La definición de compuesto químicamente dice algo así como que, los compuestos son sustancias que se mezclan entre sí de tal manera que después no las podemos separar. ¿Cierto? Por ejemplo, los ingredientes que van a ser parte de esta masa de bizcochuelo o de pan. Los ingredientes se mezclan de tal manera que después no los podemos separar. Son todo una misma cosa. Están amalgamados de tal forma que no los podemos separar. No podemos volver a obtener harina, huevo, azúcar. ¿Cierto? Ya están unidos de tal forma, tan amalgamados, que no los podemos separar. En nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que conocimos al Señor, que tuvimos chance de escucharle a Él, de que nos llamara, y en este proceso de identidad y de conocer el propósito de nuestra vida, quiero mencionar algunos elementos o ingredientes en nuestra vida que están tan amalgamados que nos componen. Somos, ¿no?, un compuesto. Si me acompañan al texto bíblico de hoy, está en 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 3 al 11. Pero voy a leer desde el primer versículo, así entendemos un poquito más lo que es. 1 Corintios, capítulo 15, entonces, versículo del 1 al 11. Vamos a leer un poquito. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se presentó a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me presentó también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Como les comentaba, quiero hacer mención a algunos ingredientes que se han amalgamado tanto en nuestra vida que se pueden ver o podemos definir, en este caso, en nuestro andar, en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cotidiana. Y el primer elemento que quiero comentarles es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos para compartir? Todos decimos siempre es el Evangelio, ¿cierto? Es el Evangelio de Jesucristo, lo que tenemos para predicar, lo que hablamos, lo que compartimos a los demás. ¿Y quién podría hoy definirme qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Se sienten cómodos con esa pregunta cuando yo les pregunto a ustedes cómo me podrías definir cuál es el Evangelio de Jesucristo del que predicas? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús murió por nosotros. Que Jesucristo murió por nosotros. El mensaje que tenemos, el Evangelio, se resume en pocas palabras y es este, como decía nuestra hermana Loan, que Jesucristo murió por nosotros. Vemos en el versículo 3 y 4 que dice: porque ante todo les transmití a ustedes que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio consiste en anunciarle al mundo este mensaje de Dios vino, se encarnó, caminó entre nosotros, sufrió, padeció, llevó nuestros pecados en la cruz, fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y vuelve por nosotros. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. El domingo anterior el pastor David predicaba el mensaje de reconciliación. Me tomo de esa palabra para hacer la mención en hoy porque ese es el Evangelio que predicamos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la reconciliación. El mensaje que hoy tenemos es este. El Señor Jesús nos da la reconciliación por medio de su sangre y de su sacrificio para con Dios Padre. Y eso es lo que podemos compartirle a los demás. El mensaje es el mensaje de perdón. Ahora, a través de este sacrificio que Jesús hizo, tenemos el perdón de nuestros pecados. Eso también lo podemos ver en textos bíblicos que respaldan, ¿no?, esta postura. Y el mensaje de aceptación. El Señor te quiere así como sos. Te dice, vení, te abrazo. ¿Cuál es el mensaje que vamos a transmitir? Es el mensaje de amor y de aceptación. Dios es bueno y Dios te ama. Entonces podemos transmitir justamente este mensaje de aceptación. Dios no hace acepción de personas. Todos conocemos, ¿no?, ese texto bíblico en donde justamente el Señor nos llama hacia Él, porque no vamos a ser rechazados. No hay rechazo de parte de Dios para nosotros. Ahora tenemos acceso libre al Padre gracias a este sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Cierto? El segundo ingrediente que quiero mencionarles en esta
masa que vamos a hacer de bizcochuelo, que es nuestra vida y nuestro cotidiano andar con Cristo, esto en donde uno se va conociendo en su identidad con el Señor y también lo va conociendo a Él, ¿no? En esto en donde uno va creciendo en relación con Jesús. Es el mensajero. Ahora recuerden, el primero es el mensaje y el segundo es el mensajero. ¿Y por qué digo esto? Están amalgamados, ahora son una misma cosa. Como un ingrediente, si es una persona. Y bueno, pero a medida que vamos conociendo al Señor, también vamos conociendo nuestra identidad como mensajeros que somos. Pablo nos dice que somos responsables de transmitir información como mensajeros. ¿Cuál es esta información que transmitimos? Justamente es el mensaje que antes mencionábamos. ¿De qué manera lo hacemos? ¿De qué manera compartimos este evangelio? ¿De qué manera compartimos con los demás? ¿O estamos tomando realmente esa responsabilidad de mensajeros que somos? ¿De que llevamos un mensaje importante para aquellos que todavía no han oído del Señor? En los versículos 8 y 9, primero en el versículo 3 dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Alguien tuvo que haberle hablado, ¿no? A Pablo también. Él recibió un evangelio y ese mismo evangelio es el que transmite, pero en los versículos 8 y 9 dice, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, que se me apareció también a mí que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Lo que me llamaba particularmente la atención de esto es que Pablo no oculta su testimonio. Pablo confiesa acá a los corintios de que él fue el perseguidor de la iglesia. Y no, es una parte que no está copada del testimonio en Pablo. Es algo como que yo creo, ¿no? Que Pablo debe haber sentido, bueno, esta parte de mí capaz que no está tan buena, capaz que no le sirve a otra persona. Pero déjame decirte lo siguiente, tu historia también merece ser contada. Y a través de tu historia, que tal vez no está tan buena, otros se pueden nutrir. Cuando mostrás a través de tu testimonio la gloria del Señor, transmitís a través de tus vivencias cómo el Señor te ha sostenido, cómo el Señor te ha perdonado, cómo el Señor te ha sacado de ese lodo, de esa situación complicada a la que estabas pasando. Pablo nos cuenta su vida en más de una oportunidad, en más de una carta que ha enviado a más de una iglesia, a más de una congregación, en donde él expresa su testimonio. Él cuenta de dónde viene, de qué familia es, que es judío, que tiene conocimiento, que ha estudiado. Él cuenta lo que va a hacer, lo que pretende hacer. Yo quiero ir a verlos, yo quiero estar con ustedes. Él cuenta intenciones. ¿Por qué? Porque es genuino a la hora de transmitir el evangelio. Él es Él. Él muestra un poco de su corazón hacia las personas que va a transmitir el mensaje. Porque esto nos hace ser empáticos con los demás. Esto nos hace ser cercanos. No somos superhéroes. Aquel el que predica el evangelio. No le pasa nada. No, al contrario. Somos seres humanos con falencias y es justamente lo que Pablo quiere mostrar. Que él tiene dificultades, que pasa hambre, pasa frío, pero que en todo es enseñado y en todo es fortalecido por el Señor. Así que si en una de esas estás pasando alguna dificultad, alguna situación complicada, no creas que tu historia no es para no contar, para no compartir, al contrario. Seguramente el Señor quiere glorificarse a través de esa situación que estás pasando y probablemente pueda nutrir a otra persona o construirla porque se muestra a través de tus debilidades. Pablo se confiesa como inmerecedor. Él no se la cree. Él dice, no, yo los perseguía a ustedes y ahora estoy predicando el evangelio al que yo mismo perseguía. Esto nos hace, ¿no?, tener esa empatía y nos muestra, como siempre decimos, una obra en construcción.
somos una obra de construcción. Hablábamos con una persona y nos compartía una situación complicada, emocional que estaba atravesando y nos decía esto de, bueno, como que se desvalorizaba y siempre vienen pensamientos negativos a su mente y intenta a veces contenerlos, pero no puede. Y nosotros le decíamos, tu historia también merece ser contada, porque a través de lo que vos pensás que tal vez se vacila en tu mente, otros pueden nutrirse por ver cómo el Señor te sostiene, cómo el Señor te levanta, cómo hasta ahora el Señor te ha acompañado. Este es el testimonio que damos, el Evangelio que predicamos, el Evangelio de amor, el Evangelio de perdón, el Evangelio de fuerza, de ánimo, el mensaje que tenemos para compartir de aceptación, lo que hablábamos antes. Por eso hasta acá estos dos ingredientes son el mismo. Nosotros predicamos con nuestro testimonio. Si nosotros no sostenemos el mensaje que tenemos con lo que vivimos, sería algo así como escribir con la mano y borrar con el codo. ¿Cierto? Pero como hemos sido transformados y como conocemos al Señor y vamos creciendo en este conocimiento de Cristo, permitimos también que el Señor trabaje en nosotros y nos dé la fuerza para obrar en consecuencia al mensaje que tenemos para transmitir. Que el Señor nos ayude a poder hacerlo de esta forma. A ser consecuentes con lo que hablamos, a ser consecuentes con el Evangelio que predicamos. Y el tercer y último elemento que les voy a compartir hoy es el llamado. Y me río porque muchas personas o muchos jóvenes a veces se conflictúan con esto del llamado. La otra vez me daba vuelta cuando pasé a orar creo que por las ofrendas y pensaba, ¿no? Cuando estaba en el instituto y se escucha tanto de, ¿a qué tenés llamado? ¿Y a qué sos llamado? ¿A vos te sonó el celular? ¿A vos te llamaron? No, a él no. A mí tampoco me sonó el celular. ¿Te llamaron? No sé, la verdad, ¿te llamaron? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el llamado que tenemos? ¿Y por qué está amalgamado, como digo, tan incorporado con estos otros ingredientes en nuestra vida? Porque estamos justamente llamados a compartir este mensaje. Si somos los portadores del mensaje, ahora estás llamado a compartirlo, a no guardártelo, a transmitirlo de una manera correcta, considerando cómo es esta fluidez de la comunicación. No es que simplemente voy y largo un mensaje y no sé si la otra persona lo recibió bien, gracias. No, considero a la otra persona, a ver en qué situación está para yo poderle transmitir correctamente un mensaje que le va a hacer bien. El mensaje de salvación, el mensaje de vida. Estamos llamados a entregar el mensaje, a pesar de nuestras falencias y de nuestras debilidades, como dice Pablo. En el versículo 9 al 11, déjenme leerles una vez más, dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Como les decía antes, Pablo nunca deja de admitir que él no tiene como una parte copada de su testimonio, ¿no? Y que no se siente digno tal vez de llevar este mensaje. Pero a pesar de eso y a pesar de sus falencias, el Señor lo utiliza para transmitir esta verdad a los que no le conocen. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa mensajero, enviado, delegado, embajador del Evangelio y comisionado de Cristo.
todos nosotros acá en esta congregación, hoy, toda la iglesia del Señor, todo aquel que lleva un proceso con Cristo de conocerle día a día, de tener una relación con Él, es llamado. Somos llamados a compartir este mensaje de salvación que tenemos. Somos mensajeros enviados. ¿Se acuerdan de la palabra que les dije al principio que guarden en la memoria? Oportunidad. Bien. Oportunidad. ¿Cuál es este mensaje que tenemos? Es el mensaje de oportunidad, la amalgama entre estos ingredientes es la oportunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar este mensaje. Ahora tenemos la oportunidad de ser mensajeros y tenemos la oportunidad de compartir el mensaje y de darle a otra persona la oportunidad de ser salvos. En vos recae esta responsabilidad preciosa de trabajar para el Señor, de ir y hacer discípulos a las naciones. Esto de ir y hacer discípulos a las naciones se traduce mejor como mientras van. O sea, mientras vos tenés tu relación con Dios, mientras vos vas conociendo a Jesús, mientras que estás en tu trabajo, mientras que estás estudiando, mientras que estás en tu casa con tu familia, mientras te ocupas de ser un buen hermano, ser una buena madre, un buen padre, mientras que vos estás ahí en tu vida cotidiana, estos elementos se fusionan y se hacen carne en tu vida. Y mientras vos vas, ocupate de predicar el Evangelio, de entregarle el mensaje, de poder darle la oportunidad a otra persona de ser salvo. ¿Por qué no se ponen de pie y oran conmigo para poder concluir este breve mensaje de hoy? Ahí en donde están pueden cerrar sus ojos y agradecerle al Señor por esta oportunidad, por estos ingredientes que pudimos identificar, que forman parte de nuestra identidad y de nuestro objetivo, ¿no? de nuestra dirección en el Señor. Te damos gracias, Jesús, por habernos llamado, por hacernos partícipes de esta labor, Señor, y poder contribuir en el reino, de ir. Algunos tienen llamado a algún lugar en particular a predicar, algunos tenemos llamados a predicar, a compartir de tu mensaje. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar somos responsables de llevar a nosotros este precioso mensaje que es el del Evangelio, el de predicar tu verdad, el de predicarte a vos, el de compartir lo que vos sos. Te damos las gracias por esta oportunidad, Jesús. Hoy vos tenés la oportunidad de servir al Señor, de considerar estos ingredientes, de verte como un llamado, de considerar que llevas un precioso mensaje y de sentirte el mensajero, porque así lo sos. Compartí en este tiempo, trascendé, influí en otras vidas a través de esta verdad que es Cristo en nosotros. Y si en una de esas estás ahí escuchando esta reflexión breve y sencilla y todavía no habías tenido la oportunidad de escuchar quién es Jesús y por qué vino a morir por nosotros, hoy es tu oportunidad de acercarte a Él y de rendir tu vida a sus pies. Hoy tenés la oportunidad de decir: Señor, acá estoy, me gustaría que ingreses en mi vida, en mi corazón. Yo quiero aprovechar esa oportunidad que me estás dando de poder conocerte y de que seas mi Salvador. Y ahí donde estás podés orar con tus palabras de